Buenas noches, Patricio, qué gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto compartir nuestras ideas con tu audiencia. Muchísimas gracias. Nada, tuvimos la oportunidad de encontrarnos también en Historia de Candidatos ya hace un par de fines de semana, ¿no? Así que estuvo bastante interesante. Y el día de hoy justamente la idea de poder escucharnos acá en el programa de la Politeca era abordar también un poquito más acerca de las propuestas que están teniendo nuestros candidatos. Así que en este sentido, primero, bienvenido Patricio nuevamente a este espacio. Me gustaría empezar conociendo un poco más del perfil, ¿no? Justo les comentaba a las personas que se están uniendo que en la mañana ya tuvimos un poco del background de quién es Patricio Larcón y nos gustaría también escuchar qué es lo que motiva a que esté hoy usted aquí como candidato para la alcaldía de Quito. Bueno, yo vengo del sector empresarial. Me gradué del colegio de la Academia Cotopaxi en el año Ujú. 97, en el año 93. Me gradué de la universidad en los Estados Unidos en el año 97, de una universidad que se llamaba Babson College, especializada en el emprendimiento. Empecé a trabajar en el 97 en una empresa en el área de compras. Terminé gerenciando la empresa en el año alrededor del 2013. Era una empresa dedicada al área de distribución, al área de logística, una empresa grande, tenía 2.500 colaboradores, llegábamos a 90.000 puntos de venta una vez o dos veces por semana en algunos casos, 22 centros de distribución en el país, terminamos con un buen nivel de facturación. Entonces tuve esa experiencia. Una vez que la empresa se vendió, eh, me involucré en la Cámara de Comercio, terminé presidiendo el directorio de la Cámara de Comercio de Quito, después terminé presidiendo el directorio de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, después terminé presidiendo el directorio del Comité Empresarial y la Cámara de Comercio Internacional. Tuve una buena experiencia con la articulación del sector privado y el sector público, en el sentido de revisar los proyectos de ley, revisar temas de competitividad del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Finanzas, la Asamblea Ujú. Nacional, el municipio de Quito, el Consejo del municipio de Quito. Tengo una fábrica de snacks actualmente donde yo el encadenamiento, cooperativas. Tengo una fábrica de snacks, una fábrica de alimentos. Yo creo mucho en el encadenamiento productivo. Compramos maíz en Bolívar, en la provincia de Bolívar, lo procesamos en Quito y lo distribuimos en Quito y estamos por exportar, ya estamos por hacer la primera exportación. Tengo un negocio de patinetas, de scooters, no sé si has visto las blancas que circulan por la Ya, ciudad. sí. Entonces, Ujú. tenemos una aplicación y una plataforma con la que manejamos ese negocio. He estado en algunos negocios, en algunos me ha ido bien, en otros me ha ido mal. ¿Y por qué estoy en eso? En esto, estoy en esto porque creo que Quito puede cambiar, creo que se puede cambiar la ciudad. Yo quiero que la ciudad prospere, yo quiero vivir tranquilamente en esta ciudad, yo quiero que mis hijos vivan tranquilos en la ciudad, quiero que mi familia, mis hijos crezcan sin ningún problema en la ciudad, regresen a trabajar o trabajen tranquilamente acá y se puede cambiar. Y yo creo que cambiando el modelo de una manera radical, los quiteños tendremos una mejor calidad de vida. Usted ha mencionado algunas cosas bastante interesantes justamente ahora en el tema de su perfil. Y justamente hacia eso quería ir un poco, saber cuáles son, por ejemplo, las principales necesidades que usted estaría, digamos, abanderando o que ha identificado, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad. Asumo por lo que me acaba de comentar ahora que tiene que ver mucho con el tema de emprendimiento, con el tema de movilidad. ¿Cuáles han sido los aspectos que usted cree que requieren ser, ¿no es cierto?, tratados con mayor premura en la ciudad o por los cuales usted partiría o que diría, por ejemplo, estos son los tres principales que yo estoy abanderando en este momento? Bueno, fuera de los tres principales, te voy a decir en lo que nos debemos enfocar de buenas a primeras, y es lo único que Ujú. va a ayudar a que la ciudad salga adelante, fuera que todos te van a decir que tenemos que trabajar en movilidad, que tenemos que trabajar en seguridad. Más allá de eso, para mí lo principal y lo que se debe solucionar de inmediato es el modelo de gestión, el modelo administrativo. Quito es un monstruo, tenemos alrededor de 23.000 colaboradores. Toda la plata que ingresa
a las arcas de la alcaldía, se gasta en la burocracia, se gasta en la corrupción, se gasta en ineficiencia. Si tú te das cuenta, Quito es una ciudad que está venida a menos. Tú tienes un monstruo de 12 secretarías con 62 direcciones, tienes un una administración general con 841 colaboradores, tienes unas 9 administraciones zonales con 1000 colaboradores, tienes una empresa de pasajeros, por darte un ejemplo, con 1700 colaboradores, donde tienes más conductores que unidades de transporte, donde tienes un deshuesadero, donde se roban los repuestos, donde los quiteños pagamos más de 70 millones de dólares para mantener esa empresa, y eso se lo puede solucionar. Tienes una empresa de recolección de basura, Emaceo, con 1600 colaboradores, donde se gasta 3 veces más que en otras ciudades para recolectar la basura. Estamos hablando de 90 toneladas, $90 por tonelada, versus $35 en Guayaquil, que se gasta por recolección de cada tonelada. Tienes, además de eso, una EMOP con 2.500 colaboradores. Para darte un ejemplo, tienes la Fundación del Teatro Sucre con 176 colaboradores, tienes la Fundación de los Museos con 170 colaboradores, tienes un camal, opera un rastro, un camal, la ciudad con 140 colaboradores. ¿De acuerdo? Entonces, un camal tienes con 140 colaboradores, por darte ciertos ejemplos, porque tienes una estructura enorme, inmanejable, un modelo creado por políticos para beneficiarse entre políticos, y eso hay que destruirlo, eso hay que cambiarlo de una manera radical. Entonces, ¿cuál es el problema de Quito? Es que no existe la eficiencia, no existe el dinero para poder hacer obras, para poder pavimentar de mejor manera las calles, para poder soterrar los cables de mejor manera, de una manera mucho más ágil, para poder iluminar parques, limpiar parques, hacer canchas, iluminar canchas. Mira, el municipio no tiene una capacidad de endeudarse para trabajar en obras grandes en cuanto a la vialidad. No sé cuándo fue la última vez que viste tú que se construyó un puente en Quito, no sé cuándo fue la última vez que viste que se construyó un túnel, un paso a desnivel, vías alternativas para entrar a la ciudad, un paso peatonal, no para irnos más allá. Entonces, eso no ha sucedido en mucho tiempo Ujú. porque se han gastado todo ese dinero. Tiene que mantener un aparato burocrático enorme, Quito, y eso hay que cambiarlo. Eso hay que destruirlo para construir una nueva ciudad. Eso es lo primero. Y cómo, o sea, entiendo que hay muchísimo por hacer, como usted menciona, hay creo que aristas diferentes, ¿no es cierto? Que finalmente, si es que no las vamos atacando, o si no tenemos un plan ordenado, ¿no es cierto? Muy probablemente van a estar ahí nuevamente, o sea, van a ser un problema recurrente. ¿Cómo usted ordenaría, por ejemplo, esto en corto, mediano, largo plazo? ¿O qué sería lo principal que debe haber o que debe tomar Bueno, acción en este sentido el municipio? No sé si es que es el tema de movilidad, por ejemplo, no sé si es el tema de recursos, de manejo de recursos, que es lo que usted nos mencionaba. primero los recursos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que Ujú. tienes que hacer es hacer un nuevo organigrama del municipio en el área administrativa, ¿no es cierto? Entonces, tú no necesitas una secretaría de territorio, por decirte, que maneja diferente información que el catastro, ¿no es cierto? Eso no te sirve. Una secretaría de seguridad que recauda 8 millones de dólares, pero esos 8 millones de dólares, el 80% se va al gobierno. Entonces, tú tienes que eliminar muchas secretarías, eliminar muchas direcciones de esas secretarías, todo lo que no agrega valor al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, en el nuevo organigrama quedan los funcionarios que están generando un servicio y le están dando valor a la ciudadanía, ¿no es cierto? Ujú. Y donde no se duplican los procesos. Y eso se lo hace de buenas a primeras, el alcalde lo puede hacer por medio de una ordenanza, existe la ordenanza y por medio de una resolución se toma esa decisión. Tú puedes hacer lo mismo también en las empresas públicas porque por medio de los directorios tú puedes llegar a alianzas estratégicas con el sector privado, es decir, Emaceo, es decir, Ujú. la empresa de transportes. Yo creo que hay que liquidarla, hay que entregar las unidades a los conductores responsables como parte de su liquidación o su liquidación,
cobrarles la diferencia, acomodas cuotas y que ellos operen las unidades directamente, que sean mini empresarios. Entonces, mucho de lo que hay que entregar, mira, el EMOP no puede tener una empresa de parqueos que pierde plata. Entonces, estamos hablando de lo inmediato. Por medio de los directorios, llegas a las estratégicas, entregas una gran cantidad de servicios. El municipio primero tiene ingresos, que ahora pierde plata, y bajan los servicios para los ciudadanos. Y en el área administrativa estás ahorrando un montón de plata. ¿Qué estás generando con esto? Recursos, ¿no es cierto? Eso es lo inmediato. Estás generando recursos para poder invertir. ¿En qué vas a invertir? En obras, en vialidad, en los multilaterales del Banco Mundial, por darte un ejemplo, el BID, te van a dar líneas de crédito porque ya se van a dar cuenta cómo son los bancos y cómo operan los bancos, que hay una capacidad de pagar, ¿ya? Tú me hablas de movilidad. Lo de movilidad es muy importante, es otro de los ejes muy importantes para dar un poco de orden a la conversación. En el tema de movilidad, lo primero es identificar cuál es el verdadero costo de operar el metro, porque vamos a tener que operar el metro, pero tenemos que ser responsables. Si es que el déficit va a estar en alrededor de 60, yo calculo que es mucho más si es que calculas la amortización. Estamos hablando de 150 millones de dólares, pero eso es el 15% del presupuesto del municipio de Quito. Entonces, como quiteños, aparte de todas las pérdidas que genera el municipio, en un inicio no podemos subsidiar el metro, entonces hay que buscar alternativas. El gobierno se ofreció también a ayudar, hay que tomarle la palabra por darte una idea, pero también hay que hay que dar una respuesta integral al modelo de movilidad, porque no todo el mundo tiene la ventaja de vivir a un lado del túnel y trabajar al otro lado del túnel, ¿no es cierto? Pero tú necesitas el corredor del norte, que va de Labrador hacia Carapungo, necesitas el corredor del sur, que va de Solanda hasta la parte extrema del sur de Quito, ¿no es cierto? Y eso lo haces también entregando las unidades que salgan de la ciudad a los conductores de la empresa de transportes, pero también necesitas alimentar las paradas del metro, designar las rutas, pero también necesitas un método de pago, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un método de pago donde tú puedas subirte a cualquier bus en Quito y al metro de Quito y pagar con tu tarjeta. Esa tarjeta debes conectarla con cualquier tarjeta de crédito, Para que sea un débito, pago unificado. exactamente, cooperativas, en la tienda del barrio, que puedas cargar esa tarjeta. Pero ese dinero, de todo lo que se recauda, se tiene que ir a un solo fondo, a un solo fideicomiso, para que tú puedas pagar a los dueños de las unidades, pero también le pagues al chofer por kilómetro recorrido y que se puedan ir a otras áreas y que no se concentren en las principales vías. Si tú pagas por kilómetro recorrido, se van a ir a los sitios donde van muy poco ahora los transportistas. Y tienes que impulsar el transporte eléctrico. Entonces, a los operadores de eléctricos les pagas una tarifa de 45 centavos porque ya existe la ordenanza y el usuario puede, por comodidad, irse a las unidades eléctricas que son más grandes, son más cómodas y son más nuevas, por darte un ejemplo. Entonces, tú vas reestructurando el transporte público de esa manera, alimentando, tal como te dije, las paradas, van a otros sitios los choferes, les estás parando por kilómetro recorrido, no tienen que hacer carreras en las principales vías y sobre todo, si quieres movilizarte en el metro, en transporte público, ir a diferentes paradas, no tienes que andar con una alcancía llena de monedas, porque tú tienes ya la tarjetita de pago. Entonces, eso es una manera de dar una solución integral al transporte público, que eso es uno de los ejes que tú me mencionaste. Pero primero, para mí lo más importante, sí, dime. Perdone, y ahí solo me gustaría acotar una cosa, ¿no? Que tal vez se contrapone también un poco por el tema de lo que vivimos a diario, que es el tema de seguridad, porque obviamente la implementación de todos estos mecanismos también tiene que ir de la mano con cómo vamos a hacer un transporte mucho más seguro, no solo en el transporte, ¿no es cierto?, de buses, sino también en el metro, cómo hacemos unas paradas más seguras, cómo en general vivimos en una ciudad más segura. Y también una ciudad que vaya mucho más pensada a este tema de Smart Cities, que es lo que también viene de la mano con lo que usted ha mencionado. Bueno, el tema de seguridad también necesitas una solución integral por parte del municipio de Quito. Lamentablemente, el gobierno nacional no ha podido resolver o no ha podido ayudarnos en el problema de la delincuencia común, en el problema de las vacunas en la ciudad de Quito. Pero te digo una cosa, el municipio se puede meter y puede
ayudar a solucionar ese problema de una manera preventiva, de una manera disuasiva y con mucha tecnología, con el ahorro que vamos a generar, y no solo con el ahorro que vamos a generar, vamos a implementar un sistema de cámaras. Ahora el municipio de Quito en ¿De este acuerdo? momento tiene 4 centros de monitoreo con diferentes cámaras y diferentes softwares, no tiene ni siquiera un protocolo abierto para que veas de la desgracia del municipio que tenemos. Entonces tú tienes un centro de monitoreo de la MC, otro de la MT, tienes al COE Nacional y tienes a la empresa de pasajeros, todos con un centro de monitoreo, todos diferentes cámaras, todos diferentes softwares. Lo primero, uno solo. ¿Y qué vamos a hacer? Integrar todas las cámaras, un software de protocolo abierto. ¿Para qué? Para que se puedan integrar todas las cámaras y además poder integrar las cámaras del sector privado y además poder integrar las cámaras de los barrios, porque ahora existe además un software de reconocimiento facial donde puedes utilizarlo con cámaras de hasta $15, las cámaras más básicas. Y lo sé porque me he reunido con diferentes empresarios israelitas que cuentan con este software y no es costoso. Entonces tú integras, haces una red con el sector industrial, el sector comercial, los barrios, las cámaras del municipio y tú mandas alertas por toda la red con las caras de los delincuentes, las placas de las motos de los delincuentes, las placas de las motos Ujú. de los, eh, de los delincuentes también, ¿no es cierto? Además de eso, lo que haces es con la misma tecnología, tú también puedes multar. Entonces, al que no está respetando el día del pico y placa, le llega directamente la multa. El que no está usando cinturón de seguridad o hablando por teléfono, también en muchos semáforos se tomarán fotos y se le enviará directamente la multa. Hay que depurar la MT, todos los municipales que están coimando, hay que votarlos de la MT, Ujú. chao, se tienen que ir, se salen de la institución y los que quedan tienen que acompañar a la fuerza pública, ¿no es cierto? Tienen que trabajar con agentes de migración, documentos, con las Fuerzas Armadas, armas de fuego, con la Policía Nacional, en operativos, con el contingente del municipio, los activos, las motos, las camionetas. Entonces, de esa manera, tú estás ayudando a solucionar el problema de la delincuencia de una manera efectiva. Alertas para los que vacunan, impulsar el arresto ciudadano, impulsar un sistema de recompensas con el Ministerio del Interior. Y todo eso se lo puede hacer de una manera articulada, con orden, con decisión. Pero lamentablemente la mayoría de candidatos en este momento son políticos y no van a poder hacer los cambios que yo te estoy mencionando porque evidentemente les conviene mantener ese modelo. El compadrazgo, los amigos del alcalde a las secretarías, los familiares de los concejales a las administraciones zonales, las cuotas políticas de las empresas públicas. Ahora tienes un concejal que maneja el MGIRS, otro concejal que está en las comisiones de seguridad comprando cámaras, otro concejal que tiene el rastro, amigos del concejal. No, 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 otro concejal pone el secretario de Cultura. Todo es un chanchullo y un negociado. Y todo eso hay que eliminarlo, hay que tomar la decisión. A los concejales hay que quitarles todos los privilegios. Imagínate, te doy otro ejemplo. Sabes que los concejales tienen 4 asesores, tienen un asistente, tienen 2 choferes y un vehículo, generalmente con placa, con vidrios polarizados. ¿Y qué hacen? Ujú. No fiscalizan, legislan muy mal, traban todo, porque claro, son dueños del municipio y no se van a fiscalizar porque se meten un tiro al pie. Entonces, primero con el ejemplo, porque yo tampoco voy a usar un auto del municipio y esto es un ejemplo nada más, se les tiene que quitar el vehículo, se les tiene que quitar el chofer, se les tiene que quitar los asesores, se les tiene que quitar el asistente y que vayan solo a legislar y a fiscalizar al municipio a las reuniones del consejo. Y con ese dinero también trabajamos en obra y específicamente con esos 21 concejales que les quitas esos privilegios, tú puedes operar 21 guaguacentros. Por darte un ejemplo, ¿no? Patricia, usted toca un tema que es bastante interesante, que es justamente el tema de los concejales, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, y esta es una de las preguntas más críticas que les hacemos siempre a los candidatos, ¿cómo hacemos para trabajar conjuntamente, ¿no? En caso de que usted, por ejemplo, llegue a ser el alcalde, ¿cómo hacer? Porque eso ha sido una de las preocupaciones más grandes de los quiteños. Al final, nunca se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Muchos de los proyectos no se llegan a cumplir porque no hay un orden, no hay
tal vez sí hay planificación, pero no se llegan a consensos que permitan hacer reales esos proyectos. ¿Cómo lo manejaría usted en su alcaldía? Obligándolos a fiscalizar, obligándolos a legislar, quitándoles las cuotas políticas, quitándoles que por medio del directorio de las empresas se queden con ciertos cargos de ciertas empresas públicas, quitándoles la facilidad de que negocien en GIRS, que algunos estén en Maceo, quitándoles la posibilidad de que nombren secretarios, que nombren directores, que tengan administradores zonales a su cargo. O sea, no llegando a acuerdos en cuanto a la cuota política. Ellos tienen dos funciones y nada más, legislar la una y fiscalizar la otra. De ahí ellos no Ujú. tienen que ir más al municipio y evidentemente destruyendo este modelo obeso que se presta para la corrupción, que se presta para la discrecionalidad, tendrán menos opciones para irse a involucrar en donde no tienen que hacerlo y hacer lo que no les corresponde. Entonces, claro, en parte, eliminando la burocracia, eliminas la pillería también, hasta por parte de los concejales. De acuerdo, y ojalá que sea uno de los temas que realmente trabaje este nuevo municipio, ¿no? Así Porque mismo. realmente creo que eso ha sido una de las trabas más importantes que hemos tenido, por lo menos en las últimas administraciones, y que ahí han quedado varios temas. Eh, es que Patricio, modelo obeso, perdone, crearon sí, un modelo obeso y ellos se benefician del modelo y están ahí impregnados, son un parásito para los ciudadanos de Quito. Hay que destruir ese modelo, hay que acabar con esos burócratas corruptos y hay que trabajar para la gente. Oye, si tú pagas un impuesto predial, si tú pagas en la planilla de la luz la tasa de recolección de basura, si tú pagas el ujú. 1.5 por mil, si tú pagas una tasa en un espectáculo, estás pagando impuestos y se están robando tu plata. La plata tiene que ser de los quiteños y hay que devolvérsela en obras y en servicios y en agilidad en cuanto a los servicios. Hay que digitalizar ese municipio. De acuerdo. Y vuelvo y repito, de verdad tiene que ser una de las gestiones más importantes que haga ahora el nuevo alcalde, ¿no? Que le dé que le devuelva la seguridad a la ciudadanía en ese sentido, en la confianza en nuestras autoridades. Exactamente. Bueno, estamos ahora sí un poquito cortos de tiempo y me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, tal vez para que nos cuente por qué entonces sería usted el candidato ideal, ¿no es cierto? Que nos ayude a englobar lo que hemos conversado Vamos. y que nos cuente por qué entonces usted sería este candidato ideal para la ciudad en función a su trabajo, en función a sus propuestas y que nos pueda ayudar con este mensaje de cierre para todas las personas. Mira, primero yo tengo un perfil en cuanto a la administración, un perfil administrativo. Ujú. Manejé una empresa que tenía más funcionarios que algunos municipios en el país y en algunos otros países del mundo. Creo mucho en el encadenamiento productivo, en el emprendimiento y en la innovación. Ese es mi currículum. Pero además de eso, tengo experiencia y entiendo al sector público por mi trabajo defendiendo al sector productivo dentro de las cámaras de comercio, el Comité Empresarial, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Puedo atraer inversión. ¿Por qué? Porque creo en el orden, creo en trabajar para ser eficiente para los ciudadanos, ¿no es cierto? Administrando una empresa, tú tienes que generar utilidades, pagar dividendos, trabajar para los stakeholders. Cuando tú administras una ciudad, tú tienes que hacerlo, tú tienes que generar resultados para los ciudadanos. Y eso tienes que plasmarlo en obras, tienes que ser muy ordenado y muy eficiente. Entonces yo creo que tengo el perfil para hacerlo, tengo la visión, tengo el objetivo de acabar con la corrupción y con ese monstruo de la burocracia. ¿Y por qué creo que soy la mejor opción en este momento? Porque todo el resto o han sido concejales o han sido abogados de estas empresas contratistas o han sido asambleístas, han estado con el correísmo, han estado o están con el socialismo, no tienen un modelo, una visión, un objetivo. Entonces, si quieren seguir en lo mismo, elijan a uno de los 11 políticos que quedan. Si quieren un cambio radical, porque ojo, yo propongo un cambio radical, tienen que pensar en una persona como yo. Eso es lo que te puedo decir.
Muchísimas gracias, Patricia, y también muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron y nos seguirán oyendo. Y nada, le deseo la mejor de las suertes en su candidatura y gracias nuevamente por la apertura. No, muchísimas gracias a ti. Gracias por el espacio. Un abrazo.